Lo vi en sus ojos esa mañana, el desprecio puro, como si yo fuera un insecto que acababa de pisar sin querer. Mamá, por Dios, no seas tan patética. ¿Pagas las cuentas con tus pensiones de mierda? Eso es nada comparado con lo que Javier y yo ganamos. Me espetó Carla, mi nuera, con esa sonrisa torcida que le deformaba la cara perfecta. Y yo, Elena Vargas, viuda de 62 años. Tragué saliva, sintiendo cómo el veneno de sus palabras se filtraba en mis venas como arsénico lento. Pero no lloré, no. Esa vez juré en silencio que su nada sería el último sonido que oiría antes de que el infierno la reclamara. Madrid bullía ese día de julio bajo un sol que quemaba las aceras de la Gran Vía como si quisiera purgar los pecados de la ciudad. Yo había llegado a la capital 30 años atrás, con Javier padre en los brazos, huyendo de un pueblo andaluz donde el hambre era dueña y señora. Construimos una vida de uñas y dientes, él, mecánico en un taller de lavapiés, yo, costurera hasta que las artritis me traicionaron. Cuando el cáncer se lo llevó hace 10 años. Dejé todo por mi hijo, Javier hijo, el único faro en mi oscuridad. Él, mi orgullo, ingeniero en una firma de arquitectos. Se casó con Carla hace 5 años. Ella, la joya de familia adinerada, con estudios en Barcelona y un acento que olía a euros frescos. Al principio, la quise como a una hija. Le cocinaba paella los domingos. Le contaba historias de mi abuela en Sevilla. Pero el dinero lo cambia todo, ¿verdad? El dinero y el orgullo. Esa mañana, todo empezó con una factura de luz. Javier me había pedido que pasara por su piso en Chamberí porque él y Carla estaban demasiado ocupados con un viaje a Ibiza. Yo, con mi bastón de madera de olivo que me regaló mi difunto, subí las escaleras jadeando, el sobre en la mano. La puerta se abrió y allí estaba ella, Carla, en bata de seda, con el pelo revuelto de una noche larga. Elena, ¿qué haces aquí tan temprano? Javier no está. Su voz era miel envenenada. Le expliqué lo de la factura. La había pagado yo con mi pensión, porque el mes anterior habían olvidado el recibo y la compañía amenazaba con cortar. Era solo 200 euros. Un pellizco para ellos. Pero para mí, el equivalente a 2 semanas sin cenar caliente. Ella se rió. No una risa amable. No. Una carcajada que retumbó en el pasillo como un trueno en tormenta seca. ¡Ay! Mamá, ¿en serio? ¿Pagas nuestras cuentas con tus pensiones? Eso es nada, Elena. Absolutamente nada. Javier y yo ganamos miles al mes. ¿Por qué no te vas a tu pisito en Vallecas y nos dejas en paz? No necesitamos tu caridad. Cada palabra era un latigazo. Sentí el calor subir por mi cuello, las manos temblando alrededor del bastón. ¿Caridad? Yo, que había criado a Javier solo, que le pagué la universidad con mis ahorros, que le di mi alma entera. Y ella, esa niña de papá, osando llamarlo nada. Me fui sin decir palabra, pero en el metro de vuelta, con el traqueteo de los vagones como un pulso acelerado, el odio brotó como una herida infectada. No era solo el dinero, era el desprecio, la forma en que me hacía sentir invisible, como si mis años de sacrificio valieran menos que su manicura francesa. Llamé a mi hermana Rosa en Sevilla, pero colgué antes de que contestara. No, esto era mío. Juré que Carla pagaría, no con dinero, sino con algo peor, la verdad que ella misma había enterrado. Porque yo sabía su secreto. El que Javier ignoraba, el que podía destrozar su mundo de cristal. Los días siguientes fueron un torbellino de rutina que me ahogaba. Lavar, planchar, rezar el rosario en la iglesia de San Antonio, donde el cura me decía que el perdón era la llave del cielo. Pero yo no quería cielo, quería justicia. Javier vino a verme el viernes, con su sonrisa de niño grande, ajeno a todo. Mamá, ¿estás bien?
Carla dice que estabas rara el otro día. Le mentí. Le dije que era el calor. Cenamos tortilla y vino tinto, hablando de su nuevo proyecto en la Castellana. Él era mi debilidad. Mi hijo. El hombre que había construido con mis propias manos. Pero incluso él, en su inocencia, defendía a Carla como un escudo. Es dura, mamá, pero te quiere. Solo está estresada con el trabajo. Estrés. Ja. Sabía que su estrés era otro hombre, un socio de Javier en la firma, un tipo llamado Miguel con yate en Marbella. Lo descubrí por casualidad, hace un año, cuando encontré un mensaje en su teléfono olvidado en mi sofá. Te echo de menos, mi reina. Ibiza nos espera. No se lo dije a Javier, el amor ciega, y yo no quería romperle el corazón. Pero ahora, con el veneno de Carla corroyéndome, pensé, ¿y si el corazón roto es el precio de la lealtad? Planeé en silencio, como una araña tejiendo su tela en la penumbra de mi cocina. Llamé a un viejo amigo de mi marido, Paco, ex policía jubilado en Usera. Elena, ¿qué locura es esta? ¿Venganza? Eso no es para ti. Pero le expliqué, y él, con su voz ronca de fumador, accedió a ayudarme. Solo información. Nada ilegal. La primera pieza cayó esa noche. Paco me envió un dossier por WhatsApp, fotos de Carla y Miguel en un hotel de lujo en Toledo. Facturas de cenas pagadas con la tarjeta de la empresa de Javier. Nada definitivo, pero suficiente para que mi pulso se acelerara. Sentada en mi sillón reído, con la tele murmurando un culebrón, visualicé el rostro de Carla cuando lo supiera. No la mataría, no, eso sería demasiado fácil. La despojaría de todo, su matrimonio, su estatus, su orgullo. Le haría sentir lo que era nada de verdad. El plan se formó en mi mente como un rompecabezas maligno, filtrar las pruebas a Javier, pero no de golpe. Gotas, insinuaciones, hasta que él mismo las conectara. Y cuando cayera, ella caería con él, arrastrando su mundo al abismo. Pero el odio no viene solo, trae compañeros. Insomnio, sueños donde estrangulaba a Carla con mi bastón. Despierto con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Fui al mercado de maravillas. Compré tomates maduros y pan crujiente. Pero todo sabía a ceniza. Mi vecina, la señora López, me pilló llorando en el rellano. ¿Qué te pasa? Elena, pareces un fantasma. Le conté una versión edulcorada. Y ella, con sus 80 años de viudez, me abrazó. Las nueras son como el diablo, hija. Pero tú eres fuerte. Recuerda, el tiempo es el mejor vengador. No, señora López, el tiempo es lento. Yo sería rápida. El sábado, Javier me invitó a una cena familiar en su piso. Iba a ser el primer paso. Me puse mi mejor vestido, negro como la noche que se avecinaba, y metí en el bolso una copia impresa de una foto. Carla y Miguel, brazos entrelazados en una terraza. No la mostraría aún, solo la dejaría accidentalmente en la mesa. Cuando llegué, el aroma a mariscos me golpeó, y allí estaba Carla, radiante en un vestido rojo que gritaba «Mírame». Javier me besó la mejilla. «Mamá, qué guapa». Ella, en cambio, me miró de reojo, como si oliera la tormenta. Cenamos en el comedor con vistas a la sierra. Hablamos de tonterías, el tráfico, el calor, el nuevo papa. Pero bajo la superficie, la tensión crepitaba como electricidad estática. Carla bebía vino blanco, riendo demasiado alto a las bromas de Javier. Yo sorbía agua, observando cómo sus dedos rozaban los de él, posesivos. Elena, ¿has pagado la luz? No quiero recordatorios, dijo ella de repente, con esa sonrisa falsa. Javier frunció el ceño. Carla, por favor. Pero ella insistió, es que tu madre siempre con sus ayudas. Como si fuéramos pobres.
El silencio cayó como una guillotina. Mi mano tembló bajo la mesa, pero sonreí. No es nada, Carla. Solo. Nada. Dejé la foto cuando fui al baño. La puse bajo un plato, como si se hubiera caído de mi bolso. Al volver, vi cómo Javier la recogía, confundido. ¿Esto qué es, mamá? Carla palideció, pero se recompuso rápido. Seguro que es un error. Elena, tuyas las fotos antiguas. Mentí con calma, debe ser de una vecina. Cosas de la edad. Esa noche, en el metro de vuelta, el corazón me martilleaba. El anzuelo estaba echado. Ahora, a esperar que picara. Los días siguientes fueron un laberinto de ansiedad y cálculo frío. Me despertaba a las 5, con el sol filtrándose por las persianas como un verdugo anunciando la hora. Preparaba café solo, negro como mi alma en esos momentos, y revisaba el móvil, nada de Javier. ¿Habría confrontado a Carla? ¿O la foto habría sido descartada como un error? El silencio era peor que el grito, me carcomía. Me hacía dudar de mi propia cordura. Fui al retiro. Caminé entre los cipreses centenarios, recordando cómo Javier padre me llevaba allí en nuestros domingos robados. Elena, la vida es un río, déjate llevar, me decía. Pero yo no quería fluir, quería represar, inundar, ahogar. Paco me llamó el martes. Tengo más, vieja loca. Videos de seguridad del hotel. Carla y el tal Miguel, entrando juntos a las 2 de la mañana. ¿Quieres que te los envíe? Dudé. Era demasiado pronto. No, Paco. Guárdalos. Necesito que Javier lo descubra solo. El río. Un sonido áspero como grava. Estás jugando con fuego, Elena. Si Javier se entera de que tú. Colgué. No me importaba el fuego. Había ardido tanto en mi vida que las llamas eran aliadas. La llamada de Javier llegó el jueves, a las 8 de la noche. Su voz era un hilo tenso. Mamá, ¿podemos hablar? Ven a casa, por favor. Mi pulso se aceleró, el plan funcionaba. Tomé el bus 27, el que serpentea por Madrid como una víbora, y llegué con las manos sudadas. Javier abrió la puerta. Ojeras profundas, barba de 3 días. Carla no estaba en una reunión, dijo él, pero su tono era ácido. Nos sentamos en la cocina, la misma donde ella me había humillado. Me sirvió un té que no toqué. Mamá, esa foto. ¿De dónde salió? Fingí sorpresa. No sé, hijo. Debió caerse de algún lado. Él sacó su móvil. Mostró la imagen ampliada, Carla, riendo con Miguel, sus manos demasiado cercanas. La encontré en tu bolso, pero... Dios. Mamá. ¿Sabías algo? Sacudí la cabeza, lágrimas falsas brotando. Javier, sí lo sabía. Te lo habría dicho. Pero duele verte así. Él se derrumbó, cabeza entre manos. La quiero, mamá. Pero esto. ¿Y si es verdad? Le abracé, oliendo su colonia barata, el mismo aroma de su infancia. Habla con ella. La verdad siempre sale. Carla llegó 2 horas después, oliendo a perfume caro y mentiras. Me ignoró. Se lanzó a los brazos de Javier. Cariño, ¿qué pasa? ¿Otra vez tu madre metiendo la nariz? Él la apartó. Mostró la foto. El silencio fue ensordecedor. Vi cómo su rostro pasaba de la arrogancia a la máscara de inocencia. Eso es de una cena de trabajo. Miguel es solo un colega. Javier, por favor, confía en mí. Él dudó. Siempre el tonto enamorado. Yo observé desde el sofá. Invisible de nuevo, pero esta vez con poder. Carla, ¿por qué no le cuentas de Ibiza? Solté, suave como una caricia mortal. Ella se giró, ojos como dagas. ¿De qué hablas? ¿Elena? ¿Estás loca?
Javier miró entre nosotras, confuso. Mamá, ¿Ibiza? Mentí de nuevo, escuché algo en el mercado. Rumores. Solo. Cuídate, hijo. La semilla estaba plantada. Esa noche, cuando me fui, oí sus voces elevadas en el pasillo, Javier exigiendo explicaciones, Carla sollozando mentiras. En el bus, sonreí por primera vez en semanas. El veneno se extendía. Pero el odio es un maestro cruel, enseña. Pero también quema al alumno. Soñé con mi marido esa noche, él, pálido en la cama del hospital, susurrando: no dejes que el rencor te coma, Elena. Me desperté sudando, con el rosario en la mano. Fui a misa en San Ginés, arrodillada en el banco de madera pulida, pidiendo perdón por mis pecados. El cura, Padre Manuel, me confesó después: hija, la venganza es un pozo sin fondo. ¿Vale la pena? Le dije que sí, porque el desprecio de Carla era un pozo más profundo. Salí renovada, con la absolución como escudo. El viernes, Paco trajo más munición, extractos bancarios. Carla había desviado fondos de la cuenta conjunta de Javier a una offshore en las Islas Caimán. Miles de euros para inversiones que olían a caprichos con Miguel. Esto es robo, Elena. Podrías denunciarla, dijo Paco en su bar de Usera, entre cañas y jamón. Negué. No, quiero que ella caiga sola. Él sacudió la cabeza. Eres como tu marido, terca como mula. Le di las gracias. Pagué con un billete arrugado. Y volví a casa con el dossier en el bolso. Javier me llamó el sábado. Voz rota. Mamá, es verdad. La pillé mintiendo sobre una tarjeta. Dice que es para regalos. Pero... Dios, estoy perdido. Lo invité a mi piso. Llegó con una botella de whisky. Ojos rojos. Cenamos callados. Solo el tic-tac del reloj. Te lo dije, hijo. Esa mujer no te merece. Él bebió, confesó: la amo, mamá. Pero duele como si me arrancaran el alma. Le di la mano, sintiendo su temblor. En ese momento, odié a Carla más que nunca, no por mí, sino por él, mi niño. Déjala ir, Javier. Encuentra a alguien que te vea como el hombre que eres. Pero el plan requería más. El domingo, fingí una llamada anónima a la firma de Javier. Usé un teléfono prepago que Paco me consiguió. Señor Vargas, su esposa está involucrada con el señor Ruiz. Cuidado con las finanzas. Colgué, corazón latiendo. Lunes, un email anónimo con la foto adjunta, enviado a Recursos Humanos. Martes, Javier me contó, furioso, que el jefe lo había llamado. Mamá, ¿qué demonios pasa? Carla jura que es calumnia. Yo, la viuda inocente, hijo, protege tu carrera. El dinero es traicionero. Carla contraatacó esa semana. Vino a mi piso sola, tacones resonando como disparos. Elena, ¿eres tú? ¿Estás destruyendo mi matrimonio por una factura? La dejé entrar. Serví café en tazas descascarilladas. Su belleza era un arma, pero yo tenía cicatrices. No sé de qué hablas, Carla. Solo quiero lo mejor para Javier. Ella rió, amarga. Hipócrita. Tú, con tu pensión miserable, celosa de mi vida. Admítelo, me odias porque soy todo lo que no eres. Sus palabras me cortaron, pero respondí con calma: el odio es un lujo que no me puedo permitir. Pero la verdad es gratis. Se fue furiosa, prometiendo arreglarlo. Yo llamé a Paco: acelera. Necesito los videos ya. Él dudó, pero los envió. Los vi en mi viejo portátil. El estómago revuelto, Carla y Miguel, besándose en el labi. Risas ahogadas. Lágrimas mías cayeron sobre el teclado, no de tristeza, sino de rabia pura. Esto era guerra.
Y yo era la general. El clímax se acercaba. Javier planeaba confrontarla con pruebas. Yo le di el empujón final, dejando caer rumores de más infidelidades. La ciudad parecía conspirar, lluvia torrencial en Madrid, charcos reflejando mi rostro endurecido. En el espejo, vi a una mujer que no reconocía, arrugas de furia, ojos de acero. El nada de Carla se convertía en todo, mi venganza, mi legado. La lluvia no cesaba. Un manto gris sobre Madrid que ahogaba los sonidos de la ciudad como mis propios pensamientos. Me sentaba en el balcón diminuto de mi piso en Vallecas, fumando un cigarro que no había tocado en años, un vicio resucitado por el estrés, mirando cómo el agua arrastraba hojas muertas por la calle. Javier no llamaba. El silencio era un vacío que me succionaba. ¿Habría reconciliado con ella, o el orgullo lo habría empujado al borde? Cada hora sin noticias era una tortura, un recordatorio de que el tiempo, ese vengador lento que mencionaba la señora López, podía volverse en mi contra. Paco vino esa tarde, empapado bajo su paraguas roto. Traía un USB con los videos completos. Aquí está tu billete al infierno, Elena. Pero recuerda, una vez que lo veas, no hay vuelta atrás. Lo enchufé en la cocina, con el vapor del té subiendo como niebla. Las imágenes me golpearon como puñetazos, Carla, desinhibida, riendo con Miguel en la cama del hotel, sus cuerpos entrelazados en una danza que profanaba todo lo sagrado. Apagué el vídeo a la mitad, el asco me revolvió el estómago. ¿Cómo puede? Paco, mi hijo, la adora. Él se encogió de hombros, sirviéndose un chorro de brandy de mi armario. El amor es ciego, pero la lujuria ve claro. ¿Qué harás ahora? Le di el USB. Entrégaselo a Javier anónimamente. Haz que parezca de un amigo preocupado. Paco me miró, cejas fruncidas. Estás cruzando líneas, mujer. Si te pilla. No me pillará. Corté. Él se fue, dejando un rastro de agua y dudas. Esa noche, escribí una carta a Javier. Anónima también, tu mujer te traiciona con Miguel Ruiz. Mira el vídeo. Salva tu dignidad. La metí en un sobre con el USB, y Paco la dejó en su buzón al amanecer. El miércoles, el teléfono sonó como un alarido. Era Javier, voz quebrada en sollozos. Mamá. Dios. Mamá. Lo vi. Todo. ¿Cómo? ¿Por qué? Corrí a su piso en taxi, el agua salpicando las ruedas como lágrimas. Lo encontré en el suelo del salón. Rodeado de cristales rotos, había estrellado un jarrón contra la pared. Suaído. Mamá. Gritó que era un montaje. Pero yo. Lo vi. Lo abracé. Su cuerpo convulsionando contra el mío. Hijo. Lo siento tanto. Pero era necesario. Él levantó la cabeza, ojos inyectados en sangre. ¿Necesario? ¿Tú lo sabías? ¿Por qué no me dijiste antes? Mentí de nuevo, el peso de las falsedades aplastándome. Lo supe hace poco, Javier. Quería protegerte. Él se levantó, tambaleante, y sirvió 2 vasos de whisky. Bebimos en silencio, el alcohol quemando como el odio en mi pecho. La echaré. Mañana mismo. Pero duele, mamá. Duele como si me arrancaran la piel. Le hablé de mi juventud, de cómo el abandono de mi padre me forjó, de cómo el amor verdadero no traiciona. Pero en mi mente, calculaba el siguiente movimiento. Carla no caería solo con el divorcio. Necesitaba perderlo todo: dinero, reputación, futuro. Los días se convirtieron en una niebla de reuniones legales. Javier contrató a un abogado en la Puerta del Sol, un tipo seco llamado Torres que olía a colonia fuerte. Señora Vargas, su nuera ha desviado fondos. Podemos demandarla por fraude conyugal. Asentí, fingiendo sorpresa. Javier firmó papeles con manos temblorosas,
Yo pagué la consulta con mis ahorros. El último pellizco de mi nada. Carla llamó esa semana. Voz histérica al contestar Javier. Cariño. Es mentira. Elena te envenena la mente. Ven. Hablemos. Él colgó, bloqueándola. Pero yo oí el eco de su súplica. Y por un instante, el remordimiento me pinchó como una espina. ¿Y si era inocente? No. Las pruebas eran irrefutables. La sociedad se enteró rápido. Madrid es un pueblo grande. Chismes viajan como el viento. En el mercado, las vecinas cuchicheaban, pobre Javier. Cornudo por esa pija. Mi orgullo se hinchó. Pero también el miedo, y si Carla contraatacaba, lo hizo el viernes. Un mensajero trajo una carta certificada, demanda por difamación. Elena Vargas. Usted ha orquestado una campaña de calumnias contra mí. Exijo 50.000 euros o iré a los tribunales. Rey. Amarga. Quemando la carta en el fregadero. Llamé a Paco, investiga su familia. Quiero saber todo. Sus revelaciones llegaron como un torrente, los padres de Carla, dueños de una cadena de supermercados en Valencia, al borde de la quiebra por deudas ocultas. Ella se casó con Javier por su estabilidad, no por amor. Miguel no era el único. Había un historial de amantes, desde la universidad. Es una depredadora, Elena. Pero ten cuidado, tiene conexiones. Armé el contraataque, filtré los extractos bancarios a un periodista amigo de Paco, en El País. El artículo salió el lunes, escándalo en firma arquitectónica, esposa de ejecutivo, desvía fondos para AFES. El nombre de Carla en portada. Foto suya sonriente de una gala. Javier leyó el periódico en mi cocina. Pálido. Mamá, esto. Tú. Negué. Pero él me miró diferente, con una sombra de sospecha. Gracias por todo. Pero necesito espacio. Me fui herida, pero el plan avanzaba. Carla perdió su trabajo esa tarde. La firma la despidió por conflicto de intereses. Llamó a Javier. Sollozos reales esta vez, me han echado por tu culpa. Tu madre me destruye. Él no contestó, yo, en secreto. Grabé la llamada, Paco me enseñó cómo, y la guardé para más tarde. El remordimiento creció como una maleza. Fui al retiro de nuevo, alimentando palomas con migas de pan. Una pareja joven pasó, riendo, y envidié su inocencia. ¿Valía la pena? Mi venganza era un monstruo que devoraba no solo a Carla, sino a mi hijo, a mí misma. Pero el desprecio de esa mañana en su piso me anclaba, nada. Ella me había reducido a nada, ahora. Yo la elevaría al vacío. Planeé el golpe final, una reunión familiar falsa, para confrontarla con todo. Invité a Rosa desde Sevilla, a la señora López como testigo moral. Javier accedió, exhausto. Solo para cerrar capítulo. Mamá. Carla llegó el sábado, demacrada, sin maquillaje, ojos hinchados. Elena, por favor. Hablemos como adultas. La senté en el salón, con Javier al lado. Saqué el dossier, fotos, videos, extractos. Esto es lo que pagaste con tu traición, dije. Ella se derrumbó, confesando entre lágrimas, lo siento. Era infeliz, Javier. Tu madre. Ella siempre me miró por encima del hombro. Él se levantó. Voz fría, vete. Y no vuelvas. Ella miró a mí. Odio puro. Tú ganas, bruja. Pero esto no acaba. Salió. Y el silencio fue victoria pírrica. Javier me abrazó, gracias, mamá. Pero en sus ojos, vi la grieta, confianza rota. La partida de Carla dejó un vacío en el piso de Javier que olía a ausencia y a mariscos rancios. Él se mudó temporalmente a mi apartamento en Vallecas, durmiendo en el sofá que crujía bajo su peso adulto. Madrid parecía más gris.
Las luces de neón en la Gran Vía parpadeando como acusaciones. Yo cocinaba para 2. Paellas que salían insípidas porque el sabor se había evaporado con el odio. Javier hablaba poco. Mamá, ¿crees que podré confiar de nuevo? Le mentía, claro, hijo. El tiempo cura. Pero en mis noches de insomnio, sabía que el tiempo solo cicatriza superficialmente, las heridas profundas supuran. La venganza no paraba, era un río desbocado. El artículo de El País se viralizó, y Carla se convirtió en paria social. Sus amigas de las galas la bloquearon en Instagram, sus padres, desde Valencia, la desheredaron en una llamada que Paco interceptó. Nos has arruinado, Carla. Vuelve cuando aprendas humildad. Ella alquiló un estudio en Malasaña, un agujero con paredes finas donde los vecinos oían sus llantos nocturnos. Yo lo sabía porque Paco vigilaba. Un halcón en mi payroll improvisado. Está rota, Elena. Come sola. Fuma como chimenea. ¿Suficiente? No. El clímax requería más, la ruina total. Contacté a Torres, el abogado, para acelerar el divorcio. Señora Vargas, podemos congelar sus cuentas. Hay pruebas de fraude. Firmé lo que fuera, vendiendo incluso un anillo de mi madre para pagar honorarios. Javier se opuso al principio. Mamá, no la quiero pobre. Solo fuera. Pero el dolor lo endureció, accedió. La corte en los juzgados de Plaza de Castilla fue un circo. Carla, con un traje barato que le colgaba, alegando inocencia. Mi suegra me tendió una trampa. El juez, un hombre de bigote gris, miró las pruebas y dictaminó divorcio express, devolución de fondos, pensión simbólica. Salí del juzgado con Javier, el sol de octubre calentándome la cara como una bendición tardía. Él sonrió por primera vez en meses, libre. Mamá. Gracias. Pero esa noche, en casa, bebió hasta el amanecer, murmurando te amaba. Mi victoria era amarga, había salvado a mi hijo, pero a costa de su inocencia. El remordimiento me visitaba en sueños, Carla, joven y perdida, rogando piedad. Me despertaba con el corazón acelerado, rezando avemarías hasta el alba. Carla no se rindió. Una semana después, apareció en mi puerta a medianoche, empapada por una tormenta otoñal. Elena, háblame. ¿Por qué? ¿Por una factura? La dejé entrar, contra mi instinto. Se sentó en la cocina, tazas de té humeando entre nosotras. Sus ojos, sin el rímel, eran vulnerables. Te burlé, sí. Fui cruel. Pero tú destruiste mi vida. La miré, el bastón a mi lado como un cetro. Tú empezaste, Carla. Me llamaste nada. Ahora sabes lo que es. Ella lloró, confesando, Miguel fue un error. Estaba sola, Javier trabaja tanto. Tus ayudas me asfixiaban, como si no valiera sin ti. Por un segundo, vi a la niña que quise al principio, no a la víbora. Vete, Carla. Empieza de nuevo. Pero ella se levantó, voz endurecida, no sin pelear. Demandaré por todo. Se fue. Y yo llamé a Paco, refuerza las defensas. Quiere guerra. La guerra escaló. Carla contrató a un detective, un tipo turbio que hurgó en mi pasado, el pueblo andaluz, la pobreza, un rumor viejo de que mi padre era ladrón. Publicó un blog anónimo, La suegra hipócrita, venganza por tromes infantiles. Javier lo leyó. Furioso, mamá, ignóralo. Es desesperación. Pero dolía. Me sentía expuesta, como si mi armadura se resquebrajara. Fui a Sevilla, a ver a Rosa, mi hermana, en su casa de paredes encaladas. Elena, para. El odio te está matando, me dijo, mientras compartíamos gazpacho bajo la higuera. Volví fortalecida.
Pero con una grieta, ¿y si mi venganza era solo mi propia cárcel? El siguiente golpe lo di yo. Envié las grabaciones de sus llamadas a los padres de Carla. Anónimamente. Ellos cortaron todo lazo, su imperio se tambaleó. Supermercados cerrando por escándalo. Carla llamó a Javier. Voz rota, ayúdame. Sin ti. Estoy sola. Él dudó. Corazón blando. Mamá, quizás deba. Lo detuve. No, hijo. Recuerda el vídeo. Pero la duda sembrada creció. Entonces, el twist menor, Paco me confesó. En un bar de lavapiés. Fumando su puro, Elena. Hay algo que no te dije. Miguel no es solo amante, es medio hermano de Javier. De una aventura de tu marido. El mundo se detuvo. Mi venganza, tejida con hilos de verdad, se deshacía. Carla lo sabía. ¿Era eso su crueldad? Corrí a casa. Rebuscando recuerdos, el parecido. Los ojos verdes. Dios. Había destruido a mi propio hijo por un secreto familiar. No lo procesé en soledad. El rosario como ancla. Llamé a Javier, hijo. Hay cosas que debo contarte. Pero colgué. No era el momento. La venganza continuaba, pero ahora teñida de duda. Carla perdió el juicio por difamación. Yo gané. Pero el premio era cenizas. El invierno llegó a Madrid como un ladrón, robando el color de las calles y dejando solo grises y nieblas que se pegaban a la piel. Javier se había mudado de vuelta a su piso, pero visitaba menos, el divorcio lo había vaciado, como si Carla se llevara pedazos de su alma al irse. Yo vagaba por mi rutina, comprando en el mercado con bolsas que pesaban menos que mi conciencia. El remordimiento era un compañero constante ahora, susurrando en las pausas de la tele, ¿y si hubieras perdonado? ¿Y si el nada era solo orgullo herido? Pero el odio, terco. Respondía, ella empezó. Paco me advirtió, Carla está planeando algo grande. Habla con abogados caros, tipos de Marbella. Ignoré la paranoia. Mi venganza parecía completa. Ella estaba arruinada, sin trabajo, sin familia, viviendo de camareras en un bar de Chueca. Pero el destino, caprichoso, preparó el escenario para el clímax. Una carta llegó un martes, Elena. Necesito verte. Por Javier. Plaza Mayor. Mediodía. Firma, Carla. Dudé. Bastón en mano. Mirando el sobre como si quemara. ¿Trampa? ¿Arrepentimiento? Fui. Con Paco siguiéndome en su viejo Seat. La plaza bullía de turistas. El sol pálido reflejándose en los soportales. Allí estaba ella. En un banco. Envuelta en un abrigo raído que no le pegaba. Elena, dijo. Voz neutra. Nos sentamos. El aroma a churros flotando como ironía. No vengo a suplicar. Vengo a negociar. Sacó un sobre, documentos. Sé que fuiste tú. Las filtraciones. Los anónimos. Tengo pruebas. Mi corazón se aceleró. El juego se invertía. ¿Pruebas? ¿Delirios de una perdedora? Ella sonrió, fría. Grabaciones de Paco hablando contigo. Un micrófono en su bar. Y algo más, sé lo de Miguel. Es hijo de tu marido. ¿Verdad? Javier lo descubrirá pronto. El mundo giró. El twist mayor. El que no vi venir. ¿Cómo? Investigué. Elena. Como tú. Tu venganza no era por una factura, era por celos de mi juventud. Mi vida. Pero ahora, te ofrezco paz, retira la demanda de fraude. Y guardo el secreto de Miguel. El odio y el pánico chocaron en mi pecho como olas. Miguel, el amante, medio hermano de Javier. Mi marido, infiel en silencio todos esos años. La venganza se volvía contra mí, había destruido a Carla. Pero el secreto la destruiría a ella. Y a Javier. No, dije, levantándome. Publica lo que quieras. Pero Javier sabrá la verdad de ti primero. Ella rió, amarga. Entonces,
Ambos perdemos. Corrí a casa. Lloviendo de nuevo. El bastón chapoteando charcos. Llamé a Javier, hijo. Ven. Hay algo peor. Él llegó pálido, oliendo a oficina. Le conté todo, el secreto de su padre, como lo descubrí en cartas viejas tras su muerte. Lágrimas suyas. Furia. ¿Por qué ahora? Mamá. Porque Carla lo usa como arma. Él se derrumbó. Dios. Mi vida es una mentira. Pero en su dolor, vi la oportunidad unirnos contra ella. El clímax estalló esa noche. Carla irrumpió en mi piso. Ojos salvajes. Con un USB en la mano. Aquí está. Lo envío a Javier ahora. Javier, que había llegado minutos antes. La enfrentó, no hace falta. Lo sé todo. El salón se convirtió en arena, gritos, acusaciones. Ella sollozó, Javier. Te amé. Pero tu madre. Ella me empujó. Él. Voz quebrada, no, Carla. Tú elegiste. Yo observé. El bastón como testigo. Mientras ella rompía el USB contra la mesa. Malditos. Los dos. La policía llegó por una llamada vecina, la señora López, alarmada por los alaridos. No hubo arrestos, solo declaraciones en la comisaría de Puente de Vallecas. Carla se fue esposada por alteración del orden, pero liberada horas después. Javier y yo volvimos en taxi. Silencio pesado. Mamá, gracias. Y perdón por dudar. Lo abracé. Pero el twist me había cambiado. La venganza no era mía sola, era un ciclo familiar de secretos. Carla desapareció unos días. Rumores de Valencia. Huyendo a un pueblo. Pero volvió. Con un último golpe, una entrevista en un tabloide. Contando su versión. La suegra psicópata que destruyó mi matrimonio por celos. Javier la leyó. Riendo histérico, patética. Pero el daño, llamadas de su jefe. Dudas sobre su estabilidad. El pico de tensión fue en Navidad. Invité a Javier a cenar, él trajo a Rosa. Brindamos con cava barato. Pero el fantasma de Carla rondaba. El teléfono sonó, ella. Borracha. Feliz Navidad. Familia. ¿Qué os podráis? Colgué. Pero el veneno persistía. La nieve rara de Madrid cubrió las azoteas como un sudario, amortiguando los ruidos de la ciudad en un silencio culpable. Enero trajo resoluciones frías. Javier empezó terapia en un centro de la Moncloa, hablando de traiciones y legados. Yo lo acompañaba, sentada en la sala de espera con revistas viejas, fingiendo leer mientras mi mente repasaba el caos que había desatado. La venganza. Esa bestia que alimenté. Ahora yacía exhausta. Pero sus cachorros remordimiento, aislamiento correteaban libres. ¿Había ganado? Javier estaba a salvo. Sí. ¿Pero a qué precio? Su risa era escasa. Sus ojos distantes. Como si parte de él se hubiera ido con Carla. Ella reapareció en febrero. No como enemiga, sino como sombra. Una carta llegó a mi buzón, Elena. No quiero guerra eterna. Propongo paz. Reúnete conmigo en el retiro. El banco del ciprés. Dudé. Pero fui. El parque estaba desnudo. Árboles esqueléticos testigos. Carla esperaba. Delgada. Con un abrigo que le quedaba grande. Siéntate. No muerdo. Ya. Hablamos. Voces bajas entre el viento. Te odio, Elena. Pero entiendo, yo te humillé primero. El nada fue mi error. Lágrimas suyas. Genuinas. Perdí todo, familia, carrera, orgullo. Pero gané claridad. Javier. Dile que lo amé, a mi manera. La miré, viendo no a la víbora, sino a una mujer rota por el mismo ciclo. Yo también perdí, Carla. A mi hijo, en parte. Mi venganza nos devoró a todas. Nos dimos la mano, un pacto frágil. Ella se fue a Valencia, a ayudar en los supermercados familiares, reconstruyendo de cenizas.
Yo le conté a Javier. Editado, ella se arrepiente. Déjala ir. Él asintió. Alivio en sus ojos. Quizás. Mamá. Quizás. La primavera brotó traidora. Flores en el retiro, burlándose de mis arrugas. Javier conoció a alguien, una maestra de primaria. Dulce como mi paella de antes. La traje a cenar, reían. Y yo sonreí. Pero el secreto de Miguel pesaba. Se lo conté una noche de mayo. En la terraza del piso. Hijo, tu padre tuvo un hijo fuera. Miguel. Silencio eterno. Luego. Abrazo. No cambia nada. Mamá. Tú me criaste. Eso basta. Paco se jubiló de verdad, cerrando su bar con una fiesta donde bailamos sevillanas torpes. Elena, fuiste mi locura favorita, dijo, brindando. La señora López murió en junio. Paz en su rostro, en su funeral. Recé por nosotras, las viudas vengativas. El verano cerró el ciclo. Javier se casó de nuevo. Una boda civil en el ayuntamiento, con Laura radiante. Carla envió una tarjeta, felicidades. Sé feliz. La guardé, no como trofeo, sino como lección. Yo, Elena Vargas, caminé por la Gran Vía sola, bastón firme, sol quemando. El nada de una factura se convirtió en todo pérdida, rabia, redención. No era heroína ni villana, solo humana, doliendo y sanando. Y en las noches quietas, susurro a mi marido, perdóname. Aprendí tarde que la venganza sabe a nada. Pero la paz, a todo.